Hola, ¿qué tal? A todos los que están viendo y escuchando Lado B, estamos con José Lo Rangel. Vamos a hablar de Final Feliz, este libro que pues acaba de salir hace poco. ¿Cómo estás, José Lo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos ven, oyen y nos sienten. Pues en esta aventura que iniciaste ya hace varios años con la escritura, digo, a la par de tu carrera como músico que todos conocemos, digo, recordamos lo primero de tus columnas, ¿no? Sobre música en el Heraldo, ¿verdad? En el En Excelsior, el Excelsior. sí. El Excelsior, estas columnas que luego las editaste en un libro, ¿no? Ajá, Es, exacto. Sí, pues en realidad la literatura ha estado en mi vida desde que yo era muy pequeño. Empecé a leer a los 10 años, ciencia ficción. Me volví así bueno, soy todo un nerd de la ciencia ficción, ¿no? Y eso me llevó a explorar otro tipo de géneros, de autores, de corrientes, eh, pero nunca he dejado de lado a la ciencia ficción. Y como siempre lo he pensado y lo he visto, eh, pues la lectura te lleva hacia las ganas de escribir, ¿no? Cuando jóvenes o gente se me acerca y me dice, es que me gustaría escribir, y yo les digo, pues, ¿qué estás leyendo ahorita, no? uh-huh. Y me dice, no, nada, no leo, casi yo no leo. Y yo digo, pues entonces, mano, Claro, de qué estamos hablando? claro. Y yo no podría pensar en un autor, ¿no? En alguien que escriba, que no lea muchísimo, ¿no? Claro. Y no nada más para escribir, sino para un montón de actividades en el arte o simplemente para disfrutarlo, ¿no? Claro. Eh, y yo soy de las personas que termino un libro y en vez de sentirme completamente satisfecho y decir, qué maravilla que leí este libro, lo que me genera es, sí, esa parte, pero también me entran unas ganas de ponerme a escribir y lograr lo que ese autor logró o hizo conmigo, ¿no? Con mi mente o mi imaginación y todo esto. Claro. Digo, ha sido muy variada tu carrera como escritor, ¿no? Has un poco navegado en los distintos géneros literarios. Y bueno, de la novela al cuento, quizá alguien pueda leer Final Feliz y leer una serie de relatos que salieron de tu pluma, de tu imaginación, de tu mente, de tus sentimientos. Pero escribir cuentos, pues obviamente lleva una complejidad, ¿no? Muy distinta a escribir una novela. Yo lo primero que te preguntaría es, para escribir Final Feliz, ¿a qué retos te enfrentaste en esta búsqueda literaria que has manejado a lo largo de tu carrera, ¿no? De ir Sí, brincando de géneros? sí, fíjate, mucha gente me hace esta pregunta y parte de esta idea de que escribir cuento es más difícil que escribir novela, ¿no? Hay quien lo dice así, Así, ¿no? ¿no? Y me llegan y me lo dicen tal cual. Y yo digo, a mí me pasa al revés, ¿no? Me pasa completamente al revés. Y de hecho yo leo más novelas que cuentos, pero lo que se me da son cuentos de una manera eh, muy, no quisiera decir fácil, porque luego las palabras ya tienen un peso muy fuerte, ¿no? Y si digo, se me da muy fácil escribir cuentos, pero es que sí hay una, pues no sé, una cercanía, una facilidad para mí en que se me ocurran ideas que encuentran su mejor lugar en los cuentos, cuento corto, cuento de mediano o a largo de extensión, ¿no? Eh, y he intentado escribir novela y me cuesta mucho, ¿no? Sí tengo una novela, Los Desesperados, pero en realidad nacieron como cuentos.
Empecé con el primer cuento, los personajes que estaban viviendo una situación, y luego dije, bueno, ¿y qué va a pasar con estos personajes? Yo me lo cuestioné y dije, bueno, la única forma de saber es escribir otro cuento sobre ellos, ¿no? Claro. Escribir un cuento de cada uno de ellos. Y así fui descubriendo qué les iba pasando. Y luego dije, no estoy escribiendo cuentos, estoy escribiendo capítulos. Pero en realidad en mi mente yo estaba escribiendo cuentos. A lo mejor es una forma tal vez de engañarme. Me he dado cuenta que muchas veces me sucede eso, ¿no? Que tengo que engañar a mi mente, como diciéndole, no, lo que estás haciendo no es algo así, como que tiene que estar bien hecho. O sea, y lo llevo a términos musicales, ¿no? Toco en una banda que es muy conocida y que la gente espera algo de nosotros, ¿no? Entonces, en cierto momento que yo me pongo a escribir, si yo pienso en eso, me paralizo, ¿no? Digo, pues es que tengo que escribir una canción que le guste a la gente, ¿no? Claro. Y por ejemplo me he construido estudios caseros y digo, ahora sí me voy a poner a componer. Y ahí rompo con toda la creación y con todo esto. Y lo que hago más es jugar con los instrumentos y decir, no estoy jugando, ¿no? Y esto me lleva a pensar, ¿no? Que to play en inglés es jugar, pero también es tocar, ¿no? Sí. Cuando lo descubrí dije, mira, qué maravilla, ¿no? Claro. O sea, para ellos, en inglés es subirse a tocar, es subirse a jugar, ¿no? Y entonces eso, el cuento es lo que me da, como que me da oportunidad de jugar. Y a lo mejor la novela me impone. Yo creo que hay algo de eso. Entonces tengo que romper con esa idea y engañar a mi mente de alguna forma. Digo, se dice, ¿no? Y es totalmente eso, ¿no? Pero el escritor tiene que ir tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Ujú. Desde el estilo, ¿no? Con el que tú vas a escribir y todo. ¿Por qué te pregunto esto? Hablando de tus cuentos, ¿cómo vas a narrar tus cuentos, ¿no? En primera persona, en segunda persona, en tercera persona, segunda persona, el pasado, en fin. Ajá. Son muchas decisiones que impactan, en este caso, al lector, ¿no? ¿Cómo le vas a narrar una historia? El narrador omnisciente, ¿no? Que le llaman también. Ujú. En ese sentido, hay un narrador, ¿no? que aparece en tus libros, en tus cuentos, perdón. ¿Cómo tomas esta decisión y por qué decidiste elegir ese camino? Pues yo creo que se da a partir de la idea del cuento, ¿no? ¿Quién lo va a contar? ¿Desde qué punto de vista? Lo primero que me viene siempre es la idea, ¿no? Es así una idea que la anoto en mi libreta, que siempre cargo conmigo. Voy anotando ahí ideas, ¿no? Y esa idea a veces ya viene con un personaje o nada más viene así muy general, ¿no? Y entonces, como que yo creo que es la idea la que me da la ruta a seguir, ¿no? Decir, claro, si la cuento desde este personaje o desde este punto de vista o en primera, en tercera persona, como que lo va decidiendo la idea que me surge, ¿no? Okay. Como que no lo pienso tanto, sino que me pongo a escribir y en cierto momento hasta estoy escribiendo y de repente me equivoco, ¿no? Uh-huh. Y si estoy en primera persona y de repente empiezo a escribir en tercera y digo, ay, no, pues, ¿qué onda? Estaba escribiendo en primera. Y digo, no, pues a lo mejor
mi mente o algo en mí está diciendo, es mejor que te vayas por este lado, ¿no? Y, y sí, pues pues hay esta frase tan famosa, ¿no? Que dice, escribir es reescribir, ¿no? Todo el Entonces, tiempo. lo que hago es dejar que fluyan estas ideas y luego veo qué es lo que funcionó, ¿no? Y así voy tomando las decisiones, ¿no? Claro. Eh, que no me gusta pensar tanto así como que tomar decisiones, ¿no? O sea, es como lo que te digo Sí, sí, sí. de engañar un poco a la mente, Sí, ¿no? bueno, es como cuando hablan también de los personajes, ¿no? Que tú realmente tal vez tengas un esbozo del personaje, pero él se va desarrollando solo, digamos, a través de la escritura, a través de la historia, de lo que tú vas contando, ahí es cuando tú te vas dando cuenta. Ajá. Digo, tú como escritor lo tendrás más clara la idea, pero los personajes van y vienen o crecen o terminan de acuerdo a cómo se va desarrollando la historia, Sí, ¿no? sí, y me ha pasado que tengo yo una idea de que cierto personaje haga ciertas cosas y luego no las quiere hacer, ¿no? Y es así como, Se revelan. no puede ser, porque, o sea, y hay gente que se ríe de eso, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Claro. Y yo, una idea que tenía de algo que quería escribir, de repente el personaje empezó a hacer cosas que yo decía, ¿por qué lo está haciendo? Ya no sé para dónde va. Y dejé la novela, la dejé, era una idea de novela, y la dejé por eso, porque de repente dije, no sé dónde va a ir esto, y lo que me han recomendado es, no, pues tú síguelo, ¿no? Tú sigue ese personaje, a ver a dónde te lleva, ¿no? Ujú. Pero a lo mejor soy, también quiero controlar, ¿no? Y a lo mejor eso es ahí donde me costó en ese cuento, ¿no? O en ese cuento o novela, lo que se iba a convertir. De repente dije, no, es que de aquí para adelante yo no sé qué vaya a seguir. Y dije, pues capaz que, ya ahora lo veo, lo pienso a la distancia y digo, pues lo hubiera seguido y a ver, capaz que hubiera salido algo bastante bueno. Claro, o no era el momento, ¿no? Yo creo, y eso también, qué bueno que lo dices así, de lo del momento, ¿no? Yo estos cuentos los escribí antes de pandemia y escribí una serie de cuentos que tenían que ver con la familia, ¿no? Y si Ujú. ves el índice, pues hay uno que dice papá, que se llama mamá, papá, otro el papá modelo, siempre hay como ese tipo de así, de relaciones familiares, ¿no? Y yo dije, pues sería buenísimo escribir un libro que trate de eso, de la familia, ¿no? Que todos los cuentos tengan que ver con la familia, ¿no? Mis papás ya murieron, ¿no? Entonces somos 4 hermanos, pues ya somos los que quedamos hasta arriba, ya arriba de nosotros ya no hay nadie más, todos son ya para abajo. Y eran las ideas que me estaban surgiendo, ¿no? Pero dejé el libro, o los cuentos, y sucedió la pandemia y yo dije, bueno, me gustaría escribir novela, ¿no? Creo que siempre estoy con eso, de que quiero escribir novela. Y, y de repente no podía ya escribir la novela y dije, pues tengo ahí guardado unos cuentos, ¿no? Y entonces los saqué y los empecé a revisar y dije, no, pues sí me gustan, ¿no? Pero también me surgieron ideas que no tenían que ver con la familia y dije, bueno, a lo mejor tampoco, no quiero ser tan controlador y tal, y Claro, dejar que surjan otras ideas o otro tipo de cuentos, ¿no? claro. Y entonces, pero sí como que me hizo pensar cuando guardé este manuscrito con varios cuentos, de que a lo mejor no era el momento de sacarlos, de que tenía que pasar un tiempo para poder revisarlos y tener ese tiempo de verlos como con más distancia, ¿no? Que es Sí, muy, muy necesaria para la hora de corregir, ¿no? claro.
Hay temáticas distintas, digo, giran, como dices, la mayoría alrededor de la familia, pero hay aquí unos o sea, cuentos de ciencia ficción, otros que yo llamaría fantásticos. eh, Bradbury, también recordé a Keret, por ejemplo. Eh, no sé si todos estos alimentan tu inconsciente. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, en cierto momento me leí el nuevo libro. Bueno, leí el primer cuento en realidad. ¿Para qué te digo que leí todo? Leí el primer cuento del último libro de Keret, ¿no? Y me voló la cabeza. Dije, wow, esto está increíble, ¿no? Esta persona que viaja a otra dimensión, ¿no? Sí. Y que tiene y que la forma en que regresa es encontrar algo que no, o darse cuenta de que en esa otra dimensión no existe, ¿no? No estoy spoileando nada, Sí, al contrario, sí. Los estoy invitando a que lo lean, ¿no? El final es impresionante. Y así dije, no, pues yo quiero escribir así como este tipo, iba a decir, ¿no? Pero como este maestro, ¿no? Sí. Me encanta cómo escribe. Y Bradbury, claro, pues lo he leído desde pequeño y lo he releído, ¿no? Y eso es algo interesante en mis relecturas. Sí, sí descubro cosas que de chico pues no tenía idea, ¿no? Claro. Porque leía también como un niño, como un joven, pero leía como lector nada más, ¿no? Y ahora tengo sí puedo leer como lector y también como escritor, ¿no? Y encontrar ciertas herramientas o ciertas cosas que utilizan para lograr lo que logran, ¿no? Sí, y bueno, lo que también te quería preguntar, y que nos hablaras un poco de ello, es la gran tradición cuentística, ¿no?, que hay en México, en Latinoamérica, ¿no? Hay grandes cuentistas. Y en ese sentido, ¿cómo te sientes tú al escribir con todo este universo de escritores mexicanos, escritores y escritoras, ¿no?, que han hecho libros de cuentos memorables, ¿no? Podríamos citar a muchísimos, pero hay toda una tradición. En ese sentido, ¿tú te sientes parte de ella como lector y como escritor? ¿Desde qué punto de vista lo ves? Pues como te decía, yo no leo tanto cuento, pero claro, Cortázar, soy un fanático de Cortázar, ¿no? Y sí regreso a él cada tanto. Me gusta mucho. No, es que casi no te voy a hablar de latinoamericanos. Está bien. Pero, por ejemplo, Raymond Carver me fascina, ¿no? Claro, sí, me fascina. Y digo, ¿cómo me gustaría poder escribir como él? Pero sí hay algo de que esta como especie de nostalgia, tristeza, pesadez, pero, ¿no? Y de repente yo quisiera escribir así, y de repente me sale el humor, me sale una especie, pues un humor que yo digo, ¿de dónde viene? Y parafraseando a Memo del Toro, pues porque soy mexicano. Claro. Y no me sale de otra manera, ¿no? No, lo mismo que te sucedió en la música, ¿no? Exacto. Con tu banda, ¿no? Totalmente. Y ahorita, por ejemplo, acabo de escribir una canción. Tuve un viaje con mi hija a Nueva York, ¿no? Mi hija le gusta mucho el rock, tiene 19 años y quería ver a Nine Inch Nails, y entonces me dijo, ay papá, estaría buenísimo que fuéramos, y yo dije, no, iba a ser mi cumpleaños, y dije, qué gran regalo poder irme con mi hija a ver a Nine Inch Nails, ¿no? Y tener el dinero para pagarlo, porque sí, Claro. era un dineral, ¿no? Pero dije, bueno, pues al principio yo estaba diciendo, no, es que es mucho gasto y tal, y luego dije, José, o sea, esto es
este es un regalo que te están dando, ¿no? O sea, que tu hija te diga, vámonos a ver a un grupo que nos gusta, pues hay que hacer lo imposible por hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces nos quedamos cerca ahí en Chelsea, ¿no? Entonces estábamos muy cerca del Hotel Chelsea, del Chelsea Hotel, ¿no? Y entonces, de regreso, de repente escucho la canción de Leonard Cohen, de Chelsea Hotel, y digo, ay, voy a escribir una canción como de este viaje en el estilo de Leonard Cohen, ¿no? Y entonces hasta empecé así como con esa secuencia de acordes y con todo el asunto de tocar como si fuera una canción de Leonard Cohen, ¿no? Y poco a poco la canción, en vez de ser una canción así de amor a mi hija, se fue convirtiendo en una canción como de chiste, ¿no? O sea, que yo decía que hubiera sido increíble poder hacer este viaje y hospedarnos en el Chelsea Hotel, ¿no? Pero luego, componiendo, empecé a pensar, no, el Chelsea debe estar lleno de fantasmas y yo le tengo un miedo a los fantasmas. Y de repente en la canción digo, no, mejor no, qué bueno que no nos quedamos en el Chelsea Claro. Hotel, no se me vaya a aparecer Sid y Nancy ahí en la habitación número 100 y yo me muero del susto, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué me sale este rollo de hacer un chiste, ¿no? Porque es un chiste, ¿no? Y se le enseñé a mi hija y mi hija estaba muerta de la risa. Y yo decía, no, pero si yo quería hacer una canción de amor filial, ¿no? Y así, tipo Leonard Cohen, ¿no? Y al final me sale los Chava Flores, o sea, Que aparece mucho en tus cuentos el humor. Sí, ¿no? sí. Los personajes están bromeando todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Entonces, mucha gente llega y me dice eso, en vez de decirme, José, lo eres un gran artista, me dicen, me reí mucho con tus cuentos. Y entonces digo, no, pues qué bueno, ¿no? Claro. Que te hago reír. Pero ahora, a diferencia de otros libros, me han dicho, oye, me hiciste llorar con este cuento. Y dije, bueno, eso ya es algo diferente. Sí, bueno, hay algunos cuentos muy intensos, ¿no? Sí. Digo, ahorita que mencionaste a Raymond Carver, yo todo el tiempo pensé en Raymond Carver, en este cuento donde hablas de un país chiquito, ¿no? Donde llega una editorial transnacional a querer vender sus títulos. Ajá. Y hay un traductor que empieza a traducir la obra de un gran escritor. Este traductor con el tiempo empieza a cambiar la novela, los textos de este gran escritor, y empieza él a meterle de su cosecha. Y recordé muchísimo pues, conflicto que tuvo Raymond Carver con su editor, no sé si lo recuerdas. Claro, donde él cambiaba los cuentos, los sí, finales los cortaba. Como un carnicero, hay quien dice, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no sé si ahí estabas pensando en Raymond Carver o en esto. No, fíjate, no, pero qué bueno que te hizo pensar en Carver, porque sí, a mí me encanta Carver, me encanta. Yo jamás he traducido nada, ¿no? O sea, pero me imaginé que ese oficio, porque debe ser un oficio, ¿no? Debe ser como complicado, no nada más en términos de poder hacerlo, sino en términos como sentimentales, ¿no? O sea, así como voy a traducir esto y lo voy a compartir con otra gente, ¿no? Claro, a lo mejor hay gente que trabaja por encargo, pero la mayoría yo creo que trabajan porque les gusta, ¿no? O sea, pienso en Murakami, ¿no? Murakami, que así fue como se fue formando como escritor, o eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, de hecho, era el traductor de Carver, Ajá, sí. de creo que, no sé si de Paul Auster, y eso como que lo ves en su obra, ¿no? Hay un ensayo, Raymond Carver es un gran corredor, ¿no? Maratones, 10K y ultramaratones.
y hay un libro de ensayos que parafrasea, Murakami parafrasea este título de Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Y su ensayo se llama ¿de qué hablamos cuando hablo de correr? De correr, exactamente, ¿no? Sí, ¿no? Ese es ahí. Yo me imagino que hay amor, ¿no? Hay amor. Claro. Entonces imagínate a Murakami diciendo, bueno, ahora voy a compartir este amor que tengo con todos los japoneses, ¿no? Ajá. Y puede haber como no sé, yo me imaginaba como claro, este conflicto, ¿no? Sí, sí. Que sucede mucho en el rock, ¿no? O al menos así me pasó a mí, o sea, de repente yo descubría una banda y de repente decía, cuando ya le gustaba a todo el mundo, yo decía, no, ya le gusta a todo el mundo, ya no me gusta a mí. Sí, sí, sí. Y pues es la misma banda, es la misma música, es igual todo, pero como que quieres... Pierde el encanto del underground, ¿no? Exacto, y pierde el encanto de que es tuya, ¿no? O sea, tú quieres que una banda, un grupo sea tuyo y eso, pero pues, ¿cómo va a ser eso posible? Les pasó a ustedes, ¿no? Y sí, le pasó mucha gente se acercaba y me decía, no, es que me gustaban más cuando nadie los conocía. Y yo decía, pues es que es lo mismo, estamos haciendo lo mismo, somos los mismos integrantes, no cambiamos nada, o sea, en realidad no cambió mucho, o sea, ahora te conocen más, ¿no? Exacto, y entonces sí, el fan, ¿no? Es una cosa bien, el fenómeno del fan es algo bien complejo, ¿no? Claro. Y yo cuando escribí ese cuento no estaba pensando en música, o sea, estaba pensando en literatura, tal cual, ¿no? Pero luego me di cuenta, dije, mira, eso también pasa en la música, mucho. Sí, sí, sí. Hay música en tus cuentos, ¿no? Hay cuentos de NDJ, por ejemplo, ¿no? Hay cuentos donde los protagonistas escuchan música. Digo, forma parte de tu vida, no puedes excluirlo, me imagino. O ¿cuál fue el sentido de...? Sí, a veces sí me gustaría como que no hubiera música. Pero creo que no, es imposible. O sea, o no imposible, pero como que surge, ¿no? Sí. Y digo, pues sí, soy esto, amo la música, ¿no? Amo la música, está en mi vida todo el tiempo, ¿no? Tampoco es que sea yo una persona que esté buscando nuevos grupos o escuchar nueva música, más bien dejo que vaya llegando, ¿no? Y ahora con la parte digital, ¿no? Que todo se digitalizó, hubo discos que antes yo no podía conseguir de manera fácil y al estar digitalizados como que sí pude escuchar mucho de lo que antes no podía haber escuchado, ¿no? O sea, por ejemplo, y eso me lleva al cuento de los Charlies, ¿no? De Charly García. O sea, yo creo que yo no había escuchado todo lo que había hecho Charly García porque era imposible llegar a ciertos discos, ¿no? O sea, a menos que fuera yo argentino y hubiera vivido en cierta época, hubiera conocido todo eso, ¿no? O de Spinetta, ¿no? Entonces, pues hubo cosas del rock argentino que jamás llegaron a México y creo que ni llegarán, ¿no? Sí, Spinetta. A menos Spinetta, pues es muy poca gente que los conoce, o los Redondos, ¿no? Los Redondos, claro. Es así como que si ya mencionas a los Redondos, ya es alguien que dices, mira, sí sabe de rock argentino. Sí. Y yo, por ejemplo, nunca le he entrado bien a los Redondos, como que todavía no llego ahí, ¿no? Claro. De hecho, ese de los Charlies es muy querido, ¿no? Lo sentí muy querido. Digo, para la gente que nos está viendo, es un libro donde hay unos tipos que se visten de Charly García, ¿no? Y lo imitan y son como una especie de pandilla, pero algo así como fantástica, ¿no? Sí. Y tu narración es totalmente en ese sentido, ¿no? Sí. A través de sueños y de vivencias pero no sé, yo ahí sentí mucho a Querer. Mira, yo todavía estoy
tratando de entender el cuento. Sí, como que lo escribí de manera, también de esta escritura automática, ¿no? Ahí sí me dejé ir así, ¿no? Y yo quería recortar ciertas cosas, tengo lectores, ¿no? Como se le llama, ¿no? Sí. Tú lo sabes, a gente a la que le das tu primer manuscrito y le dices, oye, pues dime algo, ¿qué piensas, no? Y de hecho están en los agradecimientos, uno de ellos es mi hermano Quique, ¿no? que tocamos juntos en Café Tacuba. Él es un gran lector, ¿no? Pero él como que nunca le ha dado ganas de escribir nada, ¿no? Que a veces lo envidio eso. Sí. Le envidio así que no sienta ganas de escribir, porque yo estoy así como hasta me pongo ansioso. El gusanito. Sí, tengo el gusanito de escribir, ¿no? Entonces, pero él es un gran lector en general y es muy buen, así, crítico conmigo, ¿no? Es así de, oye, no funciona, o yo creo que deberías corregirlo más, o aquí no está pasando nada, no hay un arco, sí sabe todo esto. Mi hermano es como bien inteligente, ¿no? Y yo quería cortar ciertas cosas de este cuento y me dijo, no, déjalo así. Dice, eso está bien, esto está muy interesante, ¿no? Y hay una parte donde el narrador se empieza a cuestionar este rollo de me cayó el 20, no sé si te acuerdas, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces yo le dije a mi hermano, le digo, yo creo que voy a cortarle toda esa parte, como que no tiene nada que ver, ¿no? Me dice, no, déjaselo. Dice, porque, dice, mi terapeuta es psicoanalista, ¿no? Dice, tenía en los 70s, tenía una revista que así se llamaba, Me cayó el 20, ¿no? Y dijo, es que es algo importante en términos, sí puede ser como una cosa de psicoanálisis, ¿no? O sea, de repente decirle, claro. ¡ping! Sí. O sea, en el momento en que te das cuenta de algo, cuando estás en terapia, es como si te cayera el 20, ¿no? Entonces, decía, pues la mayoría de todos los psicoanalistas de este continente se vinieron de Argentina, ¿no? Y entonces estás escribiendo un cuento argentino y me dijo, yo creo que queda muy bien esa parte, aunque sea una parte, pues son como 2 o 3 páginas donde yo estoy ahí hablando de la definición. De la definición y como jugando con todo eso. La y me dijo, ¿no? déjalo, ¿no? Déjalo, porque está muy bueno. Y dije, mira, qué bien, ¿no? Claro. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría hablar un poco de música contigo y es en referencia a qué estás escuchando. Que eres un devorador de música, me lo he leído ahí en tus columnas, tú recomendabas siempre música. Pero, por ejemplo, en México, ¿qué proyectos nuevos has escuchado y también, digamos, en otras partes del mundo? Pues fíjate, no es que sea así como un investigador en lo absoluto, no me considero así que esté escuchando lo nuevo y que esté buscando algo, ¿no? Pero me sucedió que hace como unos 3 o 4 años yo decía, no, pues es que no hay grupos nuevos en México, ¿no? Y alguien casi me regañó en una conferencia de prensa que estábamos y me decía, no, lo que pasa es que tienes que buscarlos, ¿no? Y yo decía, pero es que no tenemos que buscar a los grupos, ¿no? Sino que los grupos tienen que llegar y todo, del boca a boca, no tiene que haber como una búsqueda o sea, todos los grupos que surgimos en los 90s, yo recuerdo que éramos, o sea, no hicimos nada o sea, lo que hacíamos era tocar, ¿no? Claro. Y de esa manera nos dimos a conocer y de esa manera la gente llegó, fue el boca a boca y fue todo esto. Entonces, como que yo pensaba en eso, yo decía, pues que pase lo mismo. Que pase lo mismo, ¿no? Y de repente mi hija, la de 19 años con la que me fui a Nueva York,
empezó como a salir a tocadas y tal, ¿no? Y entonces me dijo, no, le digo, ¿a quién vas a ver o qué, no? Me dice, no, pues esta banda que se llama Diles que no me maten, ¿no? Buenísimos. Y yo le dije, wow, qué buen nombre. Sí, sí. Así lo primero que dije, Sí. qué buen nombre, ¿no? Claro. Y luego me decía, y está Perro Andaluz, y dije, Buenísimo no, también. qué buen nombre. Así, o sea, lo primero era así el nombre. Y le decía, ¿y qué tocan? Y dice, no, pues, o sea, como que no me lo sabía escribir, me enseñó algunas canciones y dije, suena rarísimo y eso me encanta. Así como que no entenderle. Tengo un amigo que es muy, muy así, él sí está todo el tiempo investigando y todo eso, y decía, es que yo quiero que llegue el momento en donde ya no le entienda la música que está oyendo los jóvenes. O sea, que sí de repente diga yo, no, ya no entiendo nada, yo ya di el viejazo, porque pues, eso significará que algo está pasando, ¿no? Y no es que me haya pasado con Diles que no me maten, pero sí dije, sí está muy interesante, sí es algo que yo no haría. O sea, de repente yo decía, que le suban a la voz, quiero saber qué está diciendo este cuate, ¿no? Sí. Cómo está recitando poemas y todo este asunto. Se me hizo bien, bien interesante. Poesía rock, ¿no? Total. Sí, total. Sí, entonces, y luego me decía mi hija, no, es que, y con sus amigas y amigos, y de repente decía, no, es que tenemos que llegar a la tocada a las 8 de la noche porque si no cierran la puerta. Y yo decía, a ver, ¿cómo? Y yo dije, oí mal, ¿no? ¿Cómo que cierran la puerta? O sea, ¿por qué, no? Y ya les pregunté, les dije, a ver, ya que regresaron, o al otro día, porque llegan ya bien noche, ¿no? Le digo, oye, ¿qué onda que eso de que cierra la puerta? Y dijo, no, es que de lo que se trataba era que el concierto era a oscuras totalmente, ¿no? Entonces, si no llegabas antes de las 8 y los que estuvieran adentro los encerraban y a oscuras totalmente, y ellos iban a tocar a oscuras y el público iba nada más a escuchar a oscuras. Y dije, no, ya, esto es maravilloso. O sea, si es algo que hasta un poquito de envidia me dio. Dije, es algo que Café Tacuba se le hubiera podido ocurrir en algún momento cuando empezábamos o en cierto momento. Dije, qué maravilla. Y le digo, ¿y qué tal estuvo, no? Dice, no, pues estuvo increíble. O sea, estar así a oscuras total y escuchando nada más, ¿no? O sea, viviendo como escucha, ¿no? Claro. Entonces digo, no, pues que le vaya muy bien a esa banda, ¿no? Sí, definitivo. Y el otro, y que hace rato lo platicamos, el Lázaro Cristóbal Comala, que bueno, que no es nuevo, ¿no? Pero de alguna manera, pues sí está como... Sí está saliendo, no mucha gente lo conoce. Pasa así, o sea, o no lo conocen mucho o lo aman así como ya, como una estrella, apasionadamente, ¿no? Y me encanta lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y me gusta que más gente se esté acercando a su música, que tiene que ver como, pues con este rollo de cantautor, como pues como Dylan, Cash, Johnny Cash, ¿no? Todo esto. Johnny Cash y Jean-Paul Sartre, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Todo un personaje. Estuve, de hecho, hace unos días en Durango, un amigo productor que ahora se aventó a dirigir, le está haciendo un documental y me dijo, oye, quiero que salgas en el documental porque hay unas partes de ficción y quiero que actúes tú como su papá, ¿no? Entonces yo le dije, su papá está vivo, tiene una relación, bueno, ya lo veremos todos ahí en el documental, pero es muy, muy, sí, su vida es muy, no sé si caótica, pero sí ha vivido cosas muy, muy fuertes, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo estaba ahí como su papá y dije,
¿esto es una constelación o qué, no? Ahora que está de moda así, ¿no? Hacer terapias de constelación. Creo que el director, mi amigo, como que no tenía idea de lo que era constelación. Yo de repente dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo esto porque me puso a actuar, ¿no? Claro. Yo pues, no soy actor, ¿no? Pero yo hice todo lo que pude con todo mi corazón y porque estoy, como que hicimos una muy buena conexión, Lázaro y yo, y como que hay un cariño y sí, un cariño, ¿no? O sea, es una persona que he estado llegando a querer. Claro. Me gustaría seguir hablando contigo, pero vas a ir a presentar tu libro de cuentos aquí en la FIL Coahuila. Exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ti, muy grata tu conversación, tu plática. Gracias.